Testimonio, Shalom Uberajá para todos, los invito a Moreh Adam Hanoch, Kabbalah Maasit, Cósmica y Andes. Tenemos más de 30 cursos y talleres: Génesis, Péndulo Hebreo, Árbol de las Vidas, Gematría, los elementos, los Parsufim, Sagná, Sanación Cabalística, Kabbalah Maasit, Kabbalah Práctica, Introducción a la Kabbalah, clases personales de Kabbalah Kosher. Los invito al blog, nuestro medio principal, Moreh Adam Hanoch, Kabbalah Maasit, Cósmica y Andes. Me puedes escribir a signosis7@gmail.com. Shalom Uberajá para todos. Sanación de la rosa, Magdala y Éfeso. Nueva técnica de armonización y sanación espiritual con geometría sagrada. Yohanan, Miriam y Miriam de Migdal convergieron en Éfeso. Sanación de la rosa. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. Adam Hanoch. Testimonio OVNI. No llama ovnis a los cometas. Shalom Uberajá para todos, esto es Testimonio OVNI Radio. Testimonio OVNI Radio o Testimonio OVNI Podcast, también es un podcast, como lo quieran llamar. Es Testimonio OVNI. A Adrián Nicala, a Adam Hanoch Nicala, a Adam Hanoch, Adrián Horacio Nicala quien les habla. Temporada nueva, estamos empezando, cortina nueva, espero que les haya gustado. La cortina es un fragmento de la canción Breaking Through de Interstellar de Andy Bell, el cantante de Erasure. Es una canción espectacular. Hacía rato que no escuchaba una buena canción pop que me mueva los cabellos, porque la música, los que somos ochentosos y noventosos, no nos gusta lo de que vino después, 2000, 2010, excepto algunas cosas. No hay que generalizar nunca, ¿no? Pero no nos gusta tanto la música moderna, menos el reggaetón, Arjona, todo ese tipo de cosas. Como me decía mi maestro de canto, dice: un día fui a tomar un café y estaba todo lindo, estaba feliz, había cobrado, pedí el cafecito, estaba todo feliz. Y de golpe en el café me ponen Arjona. Me levanté y me fui.
Eso me lo dijo, pero seriamente, mi maestro de canto, ¿no? Sí, son así que lo creo Sir Honore Grajá, don Luis María Bragato. Así que bueno, la música es Breaking Through Interestelar de Andy Bell. Lo que hicimos fue bajarle el tempo. Está muy marchoso, muy rápido, según la música que le gusta a Andy de Erasure. Digo, qué bueno quedaría si le bajo un poco el tempo, y qué bueno, y justo la métrica que utiliza Andy entra como anillo al dedo la palabra testimonio ovni, así que lo canté, traté de sacar lo mejor, cantar medio parecido con mi timbre, pero similar a lo que hace Andy Bell. Y bueno, quedó bien, creo que quedó bien. Le metimos producción, corté, primero mezclé el fragmento de la música, luego edité todo lo que es la parte vocal, grabé bien con un buen micrófono, trabajamos ahí un poquito con esa cortina. Así que bueno, todo para una nueva temporada de Testimonio OVNI. Gracias a todos por estar, pero hoy vamos a hablar el especial de hoy, primer especial de los 20 programas que pienso grabar este año, no más que eso, porque mi trabajo es de Kabbalah exclusivamente. Yo vivo de la Kabbalah y trabajo de la Kabbalah, y no tengo tanto tiempo para dedicarlo a los ovnis. Lo hago apasionadamente, siempre estuve metido atrás de los ovnis. Me encanta, pero no puedo estar full time con los ovnis. Nada me encantaría más. Cuando tengo tiempos libres, obviamente estoy mirando el cielo, haciendo vigilia, estamos atentos, con cámaras en mano. Hemos grabado, para los que decían que yo nunca más iba a grabar un ovni, hay uno que me tiró una especie de maldición, que me dijo que, por allá por la zona norte, que me dijo que nunca más iba a grabar un ovni, que me maldecía. Bueno, te salió mal, querido, no fue así. De hecho, después de eso seguí grabando y sigo filmando. El hecho de que no filme más es porque yo no me hago el tiempo de agarrar la cámara y salir afuera, pero estoy constantemente en contacto con las astronaves de luz. Así que bueno, Breaking Through the Interestelar de Andy Bell, temazo. Testimonio OVNI, nueva temporada, y hoy vamos a hablar de ciudades intraterrenas. No es científico, no está comprobado científicamente, no podés hablar de algo que no está comprobado, pero sí, ya hay muchas personas que dicen haber tenido similares experiencias. Yo mismo soy un experienciador y las he visto con mis propios ojos. No tengo la menor duda de la existencia del mundo espiritual, porque lo vi. Acá nos han aparecido en la esquina del OVNI seres, tanto extraterrestres como seres ascendidos. Tuve muchas experiencias que ya las conté. Y en cuanto a las ciudades intraterrenas, tuve bastante experiencia con el tema de las ciudades intraterrenas, comenzando por Erx, en el año 2012, Capilla del Monte, Erx, donde me invita en el mes de julio, principios de julio del año 2012, por insistencia del amigo Emir Castaña. Un gran abrazo, Emir, me alegro que estés bien, Dios te ha bendecido y te ha dado muchos años, porque sos buena persona, te lo mereces, Emir. Así que bueno, larga vida. Quiero que sepas que te recuerdo con mucho cariño, y que nuestra relación no termina acá en la tierra, va a seguir por la eternidad, querido Emir Castaña, porque allá donde nos toque estar, en las estrellas que nos asignen y en los sistemas solares que podamos dirigir, y en los sectores del planeta Tierra que seamos guardianes, vamos a estar en contacto, porque tengo un gran aprecio hacia ti, querido Emir Castaña. Así que, como dice la canción de Andy Bell, vamos a ser estrellas y vamos a dirigir sistemas
si hacemos las cosas bien, si somos buenas personas, ¿no? No importa la condición sexual, no importa, lo que importa es ser buena persona y bueno, mantenerse. Sí es importante cuidar el tema de Yesod, en Kabbalah, la parte sexual, sí es importante no hacer abusos ni hacerse daño a uno mismo con ese tema. Pero bueno, es otro tema. Ciudades intraterrenas, entonces le estaba diciendo que fuimos al Uritorco, invitado por don Emir Castaña, paramos ahí en Jesús María, y en Jesús María estuvimos 2 noches. Llegamos el sábado a la mañana, una noche estuvimos. Llegamos el sábado a la mañana, yo salí el viernes a la noche. Llegué sábado a la mañana, don Emir me fue a buscar, estuvimos todo ese sábado charlando durante el día, y después a la tardecita, 3, 4 de la tarde, nos fuimos a hacer vigilias, a pasear por la zona cercana a Erx. Estuvimos cerca de la cumbre, estuvimos ahí en ruta a la cumbre desde Jesús María, ahí arriba, donde tuve una de las primeras experiencias, donde se me mostró un túnel de entrada, que yo lo conté hace muchos años. Esto me sucedió en el año 2012, julio 2012, donde experimenté el silencio abrumador que producen cuando hay una nave arriba, que se produce la nada total. Eso es algo muy común, un vacío terrible que se produce. No tuve miedo, Emir estaba dentro de su camioneta para no tomar frío, porque hacía frío. No como algunos malpensados y mal hablados dijeron por ahí de Córdoba, que yo me iba a contaminar a Emir, que me valía de la bondad de Emir, una serie de pavadas de un cordobés que está desaparecido, que no existe, que estudia Parravicini, un experto en Parravicini, ¿no? Como si se puede ser experto en algo que no se... Ni siquiera Parravicini sabía qué es lo que había escrito, ¿no? Como quedó claro. Y donde hay muchas inconsistencias de donde se lo mire. Yo ya demostré que la famosa iglesia de Neuquén, que supuestamente vio Parravicini, es toda una mentira. Esa iglesia se construyó mucho después. Yo la fui a visitar ahí en Junín de los Andes. Entonces, que el arquitecto que la construyó era seguidor de Parravicini, y basándose en la psicografía construyó la torre. Entonces no se puede tomar como serio todo eso, ¿no? Y así hay muchas cosas que son fantásticamente digamos reveladas, ¿no? Como todos los profetas, que tenían muchas cosas reveladas, pero también tenían muchas cosas que no son reveladas, y que vaya a saber con qué se conectaba. Entonces, y más sobre todo una persona que vivía en la noche, que en la juerga, en el tango, en la noche porteña, tanto Parravicini como don Fabio Serpa andaban de noche, living la vida loca, y mucho contacto espiritual bueno no se puede tener cuando vos estás así. Entonces, si querés tener contactos de calidad, contactos buenos, obviamente no vas a vivir en la noche. Así que está lleno de inconsistencias lo de Parravicini. Hoy hay expertos y expertas en Parravicini que hacen especiales en History, en Discovery, que te hablan de Parravicini como si lo conocieran de toda la vida. Y yo los conozco, chicos, así que yo sé que no, lo estudiaron después, y la verdad que, como ya les digo, no hay ni siquiera Parravicini sabía bien de dónde venía, sabía de su guía. El que más conocía sobre todo el asunto ya no está tampoco, que es don Pedro Romaniuk. Mi compañera lo conoció, habló varias veces con don Pedro Romaniuk. Yo no tuve la suerte, pero hablé con varios de las personas que estuvieron al lado de él. Incluso me hablaron. Así que Capilla del Monte estábamos, Capilla del Monte, y ahí al otro día hicimos, a la noche hicimos una vigilia, que tuve ese
esa experiencia. Después al otro día tuvimos hasta la 1 charlando, 2 de la mañana con Emir, hablando de ovnis, viendo capturas, investigando, hablando con Emir las experiencias que había tenido. Y al otro día estuvimos a la mañana disfrutando ahí. Después de almorzar, don Emir me llevó a Capilla del Monte, a la ciudad, me dejó ahí, ellos fueron a pasear, a tomar un café por ahí, y de paso me dejaron ahí en la techada, donde estuve una tarde ahí en Capilla. En el interín pasamos por todo lo que es Quebrada de Luna, Ongamira, Quebrada de Luna, entramos por Capilla por la ruta 17, salimos a la 38, de ahí fuimos al centro de la ciudad. Esa fue mi primera vez en Capilla del Monte. Entré por la parte mística, por la zona del Triángulo de Fuerza, gracias a don Emir, que me mostró todo, ¿no? Hasta el lugar donde estaba la famosa huella, que en ese momento todavía se veía un poquito, logré ver la marca que ya se estaba borrando, pero se veía. Hoy ya no se ve, a los pocos años ya no se veía más. Y luego en 2015 tuve el evento más grosso, un evento que fue en etapas, por lo menos en 3 etapas, donde la primera vez me sacaron de mi cuerpo, fui hasta arriba, volví. La segunda vez me llevan el 13 de septiembre de 2015 a un enclave intraterreno, donde tengo contacto con un ser. Ese enclave quedaba, yo pensé que se trataba de que me habían llevado a a Villaventana. Yo pensaba que era Villaventana donde había tenido el encuentro, pero no, me habían llevado a Olavarría, ahí debajo del Cerro Largo de la Barría. Hay enclaves de grises por ahí cerca, hay que tener cuidado porque hay grises, pero también hay enclaves de lo que se llama la Hermandad Blanca. Y ahí tuve un evento con 12 seres y uno principal que se parecía al maestro Yoda. Yo ya lo conté hace mucho tiempo. Resulta que hay contactados de Olavarría que tuvieron la misma experiencia, don Alejandro de la Coste, saludos, que también tuvieron una experiencia y vieron la misma visión que yo tuve, o sea, la misma cueva, la misma mesa de entrada, con los mismos seres, el mismo ser parecido al maestro Yoda. Después una puerta atrás como una entrada a un lugar mucho más amplio, donde había gente de blanco que iba y venía. Bueno, eso me llevó a organizar una expedición. Esa experiencia la tuve el 13 de septiembre de 2015, donde me llevaron y me trajeron de vuelta a mi casa, donde yo experimenté sentir el viento, mirar hacia todos lados en 360 grados prácticamente. Me llevaban de la mano, me introdujeron en una cueva y tuve esa experiencia con este ser, donde me dio un par de mensajes muy ecológicos y de preparación personal para mí también. Y bueno, yo creyendo que eso era una ciudad intraterrena debajo de Villaventana, organicé una expedición a Villaventana. Resulta que después, al volver, me doy cuenta, encuentro el material de Alejandro Lacoste. Yo hasta ese momento, al hacer la expedición el 11 de octubre de 2015, no había encontrado lo de Alejandro Lacoste. Cuando volvemos, alrededor del 15, 14 de octubre o 12, 13 de octubre, encuentro lo de Lacoste. En esos días ahí, pero yo ya tenía todo reservado, lo de Villaventana. Y bueno, a la vuelta paramos allá en Olavarría para ver toda la zona, ¿no? Pero ya teníamos todo arreglado en Villaventana, y en Villaventana pude presenciar el avistaje de la ciudad intraterrena de Inquillur. No solo lo vi yo, lo vieron 4 personas más al lado nuestro, estando en plena vigilia, en plena conciencia. Se armó como un sendra, los famosos sendras de los que habla don Sisto Paz. Ahí le empecé a tomar en cuenta los dichos a Sisto Paz, lo empecé a tomar más en serio, porque ahí por primera vez vi un sendra, pude grabar un sendra, cómo se armaba y cómo se desarmaba, en una noche muy cerrada con la TRB 310,
la cámara de Sony. Y ahí se nos apareció, primeramente, lo primero que aparece dentro del Sendra es un logo, un sello muy similar a lo que usábamos nosotros, que era Activistas de la Luz, que era el triángulo del cielo a la tierra dentro del círculo. Esos triángulos no tienen nada que ver con Illuminati, con logias y con cosas. Los triángulos, tanto la estrella de David como los triángulos, significa el triángulo que tiene la base abajo, la punta arriba, de la tierra al cielo. El triángulo que tiene la base arriba, la punta abajo, del cielo a la tierra. El hexagrama es un protector que está utilizado, es anterior y no tiene nada que ver con los hindúes, tiene que ver con Israel, con el Sefer HaRaziel, con el libro de Raziel, que muchos dicen que lo escribió Rabbi Akiva, pero en realidad Rabbi Akiva lo compiló a escritos que estaban sueltos, que ya contaban los antiguos rabinos con esta sabiduría. El Sefer Yetzirah fue escrito por Abraham Avinu, y Abraham Avinu tuvo un tercer matrimonio con Keturah, donde tuvo 6 hijos que los mandó a la India. Y ahí es donde se va ese símbolo de la estrella de David y llega a la India. No tiene nada que ver con la India. De hecho, los brahmanes, Brahma, el dios Brahma, ¿cómo se llama la esposa del dios Brahma? Sarasvati. Brahma y Sarasvati, Abraham y Sara. ¿Qué sucedió? Endiosaron a sus abuelos, a sus ancestros. Por eso está la estrella de David en la India, porque son los hijos de Abraham con Keturah que fueron enviados a Oriente. Entonces, esos símbolos tienen que ver con el pueblo de Israel, con el pueblo de Israel espiritual. Tiene que ver con Israel, y es un protector, tiene que ver con los seres espirituales, es un conocido protector. No así el de 5 puntas. El de 5 puntas está trillado. Las coronas de arriba no usamos el símbolo de la estrella de 5 puntas. Ese símbolo lo utilizan los que trabajan con las coronas de abajo. Así que se nos apareció, como les decía, sin perder el hilo, el logo de nuestro grupo de contacto de Activistas de la Luz. Estaban ahí conmigo viendo la ciudad de Inquillur Osvaldo Solé, Juan Amaya, compañero de Osvaldo, estaba Luisa Yacón y estaba Dante Soria. 4 personas que se los doy con nombre y apellido. Esas 4 personas, Osvaldo, quien después integró Testimonio Ovni, Dante, que integraba Testimonio Ovni, con Luisa, que también nos acompañaba a todos lados, que prácticamente también integraba Testimonio Ovni, estaba con nosotros. Y bueno, 5 personas vimos lo mismo. Vimos aparecer, luego de que aparece el logo, pasaron un montón de cosas, empezaron a aparecer luces, y luego aparecen lo que se parece ser aparece un Sendra más grande, y se ven como construcciones árabes con las cúpulas redondas con puntas. Eso lo vimos ahí en el lugar, se llama Mirando, cuando termina la ciudad de Villaventana, donde termina, que hay un campo, que está la estancia, el cerro, no me acuerdo cómo se llama, que está la estancia que es vitivinícola, que era de Neus. Y bueno, toda esa propiedad era de Neus, y vos mirás hacia el cerro Napostal a la izquierda y el Tres Picos a la derecha. Y ahí apareció la ciudad de Inquillur, todos la vimos, y luego se hizo un Sendra más chico, más cerca de nosotros, a unos 25 metros nuestros, donde estaban seres parados que estaban enfrente nuestro mirándonos. Esa fue la experiencia que tuvimos
en Inquillur, en Villa Ventana. Eso me llevó a contactar a Mirna Mónica Barcioco, que está viviendo ahora en La Granja, en Córdoba. Saludos, Mirna. Y a tomar en cuenta a mucha de esta gente que tiene experiencias, porque cuando te sucede ya deja de ser una fantasía. Es algo incomprobable cuando no tenés las pruebas, pero cuando tenés la evidencia y la evidencia la tenés enfrente, pasa a ser una realidad. Para mí las ciudades intraterrenas son una realidad. En el próximo bloque vamos a entrar y vamos a aclarar bien sobre una ciudad que estuvo oculta, que siempre estuvo pero que no se podía hablar de ella. Ahora voy a hablar. Me mantuve callado, ya empezaron a hablar a partir del año 2020-2021, se empezó a hablar, luego de la pandemia se autorizó que se empiece a hablar. Luego de 5 años voy a hablar yo, que nunca hablé, pero que siempre conocí la existencia de este lugar. De este es el único lugar que voy a hablar. Conozco existencia de muchas otras enclaves, de los cuales no voy a hablar. Tampoco hablé mucho sobre mi enclave del que yo soy guardián, del que yo soy vigilante, que es acá en el INTA, que tampoco es una ciudad intraterrena, es una base de convergencia logística que es totalmente diferente a una ciudad intraterrena. Hay diferentes grados de enclaves, hay ciudades, hay bases de convergencia, ciudades más grandes, ciudades más pequeñas, medianas, bases de convergencia. Aquí en Ituzaingó tenemos una base de convergencia, también hay otra en el norte del Gran Buenos Aires, en la zona norte, cerca del Tigre, por ahí, y hay otra también en la zona sur, cerca de La Plata. Atención, la gente que investiga en La Plata, porque seguramente van a empezar a trazar casos que han aparecido por ahí y se van a dar cuenta que es posible que así sea. Entonces, son lugares de donde salen, están los muchachos ahí abajo y desde ahí salen a hacer sus trabajos de controlar, de ver, de tenernos a raya y ver y hacer todo su labor, ¿no? Generalmente alrededor de las grandes ciudades suele haber bases de convergencia, porque ellos tienen que monitorear a muchas personas que viven en las ciudades. Así que así es el mundo intraterreno, que existe, es real. Yo lo vi, no me lo contaron. Tuve la suerte de ser un experienciador y poder verlo. Mucho agradezco al creador el hecho de poder ver haber podido ver muchas cosas, haber podido experienciar muchas cosas. El mayor regalo que hace Dios a una persona es la posibilidad de ver el mundo espiritual. Enseña la Cábala. ¿Cuál es el mejor regalo, el más grande regalo que te hace Dios? Que seas testigo del mundo espiritual. Y cuando sos testigo del mundo espiritual, no tenés escapatoria. Ya no hay tu tía. Tenés que portarte bien. Tenés que hacer las cosas bien. Tenés que hacer las cosas bien. Puedes tener tus disidencias. Ya saben cómo yo soy. Yo soy muy recto, muy así. Hay cosas que no me gustan y te las voy a decir. Soy muy de frente. Lo que no me gusta, no me gusta. Los que me caen mal, y los que me caen bien, me caen bien. Punto. Como cualquier persona. Hay gente que le cae bien y hay gente que le cae mal. Yo trato de ser amplio. Entiendo que todos somos hijos de Dios. Todos somos chispas que hay que rescatar en distinto grado de evolución. Pero bueno, hay algunas chispas que las prefiero lejos. Así que vamos a un corte. Ya son 25 minutos. Seguimos con Ibera Océano. Les voy a decir lo que les voy a contar, lo que nunca se habló, y les voy a dar la precisión exacta de dónde está. Shalom Uberajá para todos. Los invito a Morea Don Hanoch, Kabbalah Maasit Cósmica y Andes. Tenemos más de 30 cursos y talleres: Génesis, Péndulo Hebreo, Árbol de las Vidas, Gematría, los elementos, los Parsufim,
Sagná, sanación cabalística, Kabbalah Maasit, Kabbalah práctica, introducción a la Kabbalah, clases personales de Kabbalah Kosher. Los invito al blog, nuestro medio principal, Morea Don Hanoch, Kabbalah Maasit, Cósmica y Andes. Me puedes escribir a psignosis7@gmail.com. Shalom uberajá para todos. Sanación de la Rosa, Magdala y Éfeso. Nueva técnica de armonización y sanación espiritual con geometría sagrada. Yohanan, Miriam y Miriam de Migdal convergieron en Éfeso. Sanación de la Rosa. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. Adam Hanoch. Testimonio OVNI. No llama ovnis a los cometas. Muy bien. Estamos en el segundo bloque. Creo que hoy van a ser 2 bloques nada más. Parece que estoy haciendo la locución y haciendo este programa medio a las corridas, porque sí, estoy un poco a las corridas, porque lo hago en los momentos que tengo libre, en las horas que tengo libre, que puedo, así que lo trato de hacer lo más rápido posible. Perdonen que corro un poco, por ahí mejor para no hacerlo tan aburrido. Iberocéano. Iberocéano es una ciudad de la Patagonia que está cercana a la ciudad de Viedma. A partir de 2020-2021 salió una persona que es María Albina a hablar sobre que sería la guardiana del lugar. Habría que ver si esto es así. A hablar, dicen que le dieron la orden de que empiece a hablar de este lugar, que me parece bien. Yo creo que sí, que ya era cuestión de tiempo de que esta ciudad se active como para que se publicite, este lugar se publicite. ¿Qué hacen aquí? Esta es una ciudad que tiene que ver con la materia, con el control y manejo y transmutación de la materia. Es una ciudad que está conectada con el centro de la galaxia y es un enclave donde actúan un montón de seres que también actúan en otros lugares, como por ejemplo en Inquillur, como por ejemplo en Capilla del Monte, como por ejemplo en Mirnayad, ciudad de la que ha hablado José Trigueriño Neto, con el que tuve una experiencia con él. Estuvimos visitando ahí en Capilla del Monte todo el lugar de Trigueriño. Estas ciudades, como les decía, tienen los seres que trabajan. Por ejemplo, Inquillur tiene un pedazo de la llama azul que está en el templo de Erx. Es una especie de energía que existe, que está en el templo
de la esfera de Erx, que también parte de esa energía también está en la ciudad de Inquillur, en Villa Ventana, porque son ciudades que están asociadas. Las ciudades son una red, la famosa red Agartha. Hay la famosa llamada desde hace mucho tiempo la red Agartha, que es la interconexión de enclaves intraterrenos de la Hermandad Blanca sería. Entonces todas estas ciudades, desde la primera hasta la última, la primera sería Shambhala, allá en la India, en el Tíbet, y a partir de esa bajada, no es la principal, ahora vamos a hablar de eso, pero a partir de ese primer descenso de los seres extraterrestres, y donde hicieron ese enclave intraterreno, hubo muchos otros que se fueron formando. Obviamente se dice que luego de la desaparición del Atlántida y Lemuria, los seres preparados y espirituales que formaban parte de Atlántida y Lemuria, no los malos, ¿no? Porque los destruyeron porque estaban haciendo cosas malas, experimentos que no tenían que hacer, se dice que fueron a parar a también enclaves abajo de la tierra. Lo mismo se dice de los incas, con la famosa El Dorado, ahí en la zona del Paititi, en el distrito de Madre de Dios, ahí en Perú, al lado del Cusco. Así que todos lugares investigables. Así que bueno, hubo mucha gente que ya recorrió todos esos lugares. No estoy interesado específicamente en Paititi, aunque sí es la ciudad principal ahora que tiene el mundo. ¿Dónde está el enclave principal ahora de la humanidad? No está acá en el sur, no está acá en Córdoba, no es Erx, lamento decirles, aunque tengo mucho cariño por Córdoba y por Erx. El enclave principal no es Erx. Erx es una ciudad más importantísima dentro del entramado de la red Agartha, pero el enclave principal es hoy, en enero de 2026, es hoy Paititi y el triángulo de fuerza de Paititi. ¿Cuál es el triángulo de fuerza de Paititi? Paititi, Corimarca y la base subacuática de Chilca. Ese triángulo que se forma desde el Paititi a la base subacuática de Chilcas, Paracas y Corimarca, allá en el Huascarán, ese es el triángulo principal que maneja y distribuye toda la energía a todo el resto de la red Agartha en este momento. Y ahí estamos investigando, toda esa zona la estamos investigando y ahí seguiremos investigando. Por eso el lugar, como bien lo sabe y bien se dio cuenta doña Paola Harris, saludos Paola, aunque no nos conocemos, ya nos conocemos hacia la distancia, y yo ya sé que ella estuvo en Perú, que estuvo investigando, y que ella ya sabe por contactos que muchas de las experiencias pasaron al Perú. Y en este momento es el enclave principal, es el país de contacto principal del mundo, es Perú. Por eso yo tengo el foco puesto en Perú. Así me lo hicieron saber a mí también. Entonces, yo tuve un llamado directo cuando estaba volando arriba del avión hacia México. Tuve un llamado directo al Perú. Yo ya, antes de llegar a México, yo sabía que iba a ir a Perú, y directamente clavé los ojos en el Huascarán cuando estaba pasando por ahí arriba. Y no porque esté atento y porque ya lo sé, sino que fui llamado para ir. Y de hecho recibí objetos de parte de este enclave de Corimarca, que está en la parte espiritual del Huascarán, de la conciencia del Huascarán, los seres de luz de ahí, los apuñanos.
recibimos regalos de partes de ellos que nos fueron otorgados ahí en el Cusco. Regalos que no se suelen encontrar normalmente. Así que hasta ahí les puedo contar. Entonces el centro mundial está ahí en el Perú. Pero estábamos hablando de Ibero-Océano. Ibero-Océano tiene una función muy importante en cuanto al tema de la materia y de la transmutación de la materia, del que el ser humano pueda cambiar su estado de materia sólida a materia espiritual, tal como lo hizo Moshe Rabenu, por ejemplo. Moshe Rabenu tenía nivel 50 de espiritualidad. Aquí en la tierra se puede llegar al nivel 50. No sé si ustedes lo saben. Esto es Kabbalah pura, conocimiento rabínico puro. Se puede llegar al nivel 50. Moshe Rabenu subió al monte Nebo, Nun Bo. ¿Qué significa Nun Bo en código? Había 50 en él. La letra Nun vale 50 y Bo es en él. Tenía el nivel 50 en el momento de subir y ver la tierra prometida, después que había hecho la ñaña que no lo dejaron pasar al otro lado. Porque el creador ya sabía que Moshe se tenía que ir, ya había hecho todo su trabajo. Y en ese momento Moshe Rabenu tenía el más alto grado de espiritualidad que se le puede dar a un hombre acá en la tierra. Ese alto grado lo tuvieron pocas personas. Moshe Rabenu, Yeshua, Jesús, Rabbi Shimon Bar Yochai, obviamente, Rabbi Meir, mi guía, el profeta Elías, Eliyahu, tuvo ese nivel 50, que ahora es un arcángel. Numbo, 50 niveles en él de espiritualidad. Entonces, ¿cómo? A través de la transmutación de la materia. ¿Quiénes se encargan de eso? De que se conectan con un ser que quiere hacer ese cambio y que puede hacer ese cambio. Precisamente el enclave de Ibero-Océano. ¿Dónde está Ibero-Océano? Ibero-Océano no está enfrente de la lobería, donde dice la señora María Albina. No es la llamaron ahí, sí, la llamaron ahí a la lobería, esa playa. Ahí hay muchos datos, muchas apariciones, ahora vamos a leerlo. Muchas apariciones se registran ahí, en esa playa. Pero en realidad, y esto me lo confió mi amiga Mirna Barcioco, a la distancia, hace mucho que no hablamos, somos viejos conocidos. En el año 2014, cuando nosotros le hacíamos notas en Testimonio Ovni, en off, hablamos mucho, fuera de lo que salían los programas, hablamos mucho en off, y lo que se podía hablar lo difundía, y lo que no se podía difundir no lo difundía. Yo guardé mi palabra de no revelar lo que se me contó, como quien los secretos que te cuentan no hay que contarlos. Si uno es buen amigo no cuenta, simplemente cuando ya se puede hablar se habla, como estoy haciendo ahora, que estoy hablando porque ya se puede hablar de Ibero-Océano. Y Ibero-Océano está a 8 kilómetros de la costa del balneario El Cóndor. El punto donde más cercano a Ibero-Océano es el balneario El Cóndor, que es la primer playa que cuando uno viene de Viedma, la primer playa luego del río ahí del río que desemboca ahí en el mar, la primera playa que sale a la derecha es el balneario El Cóndor. Ese punto es el más cercano a la base subacuática Ibero-Océano, que está a 8 kilómetros exactos. 8 kilómetros exactos. 1000 metros es 1 kilómetro, son 8000 metros exactos de la costa del balneario El Cóndor.
y está a 17.000 metros de la costa de la Lobería. O sea, Iberocéano está más cercana al balneario El Cóndor que a la Lobería. Está ahí en un punto, para que tracen líneas, a 8 kilómetros del balneario El Cóndor, a 17 kilómetros de la playa de la Lobería. En ese punto está el enclave exacto Iberocéano, que ya sabíamos que estaba ahí desde el año, hace 12 años, concretamente. Y hay gente que, como Mirna, como todos los antiguos, como Sisto, que ya sabían mucho antes, más de 20 años, más de 20, 30 años que existía este enclave ahí en la Patagonia Argentina. ¿Para qué trabaja esta ciudad? Transmutación de la materia. Transmutación de la materia en las personas, en los escogidos, en los seres elevados. Primer contacto con los seres de Iberá por parte de esta testigo, María. Comenzó a profundizar su práctica. Esto es en noticiasnet.com, una nota que salió ¿cuándo? 26 de junio de 2025. María comenzó a profundizar su práctica espiritual a través de sesiones de sanación con códigos pleyadianos. Fue cuando empezó a experimentar conexiones a través de telepatía y clariaudiencia. Esos seres se contactan a través de lo que nosotros conocemos como la clariaudiencia, telepatía o clarividencia. Mi conexión es telepática y clariaudiente. Muy de vez en cuando los veo. Es así, tal como lo cuenta María Albina. No está mintiendo, está diciendo la verdad. No es que tenés visiones cuando vos querés, que recibís cuando vos querés, como los de Mechugore allá en Asia, que todos los días reciben 2 carillas de la Virgen. Vamos, chicos, no es así. No es así. Que todos los días vas a recibir mensajes de seres superiores que te van a hablar. No es el correo postal, como bien decía el Papa Francisco. Entonces, con el tiempo, dice María, comenzaron a llegarle mensajes de distintas partes del mundo. Me escribían de China, de Rumania, Estados Unidos. Y lo que a mí me fue pasando fue que yo sacaba los códigos y empezaba a trabajar sobre la columna vertebral. Y me daba cuenta que no era lo que yo había aprendido, lo que significaba cada código. Muy bien. Ella tenía todo un trasfondo muy espiritual, como suele suceder, que se elige gente que tiene un aspecto espiritual. Empecé a escuchar una voz que me decía que el 4 de abril tenía que ir al anfiteatro de la Lobería, lo que se llama el anfiteatro, y escribir. Ese mismo día, que fue un domingo de Pascua, recibí una llamada de un joven de Mendoza que le confirma lo que había escuchado ella, que decía tener contacto con la ciudad de Isidri, donde ahí estuve, y que según sus propias palabras me estaba intentando ubicar porque me han indicado que sos la guardiana de Iberá. Acá hay una tercera persona supuesta que, bueno, vamos a confiar de que la estaban señalando como la guardiana de Iberá. Sentí que mi ser salía del cuerpo, que entraba como si fuera en una cueva subterránea. El 21 de junio, en una experiencia grupal que incluyó una meditación guiada en una zona entre la Lobería y Bahía Rosa, María vivió lo que describe como una experiencia fuera del cuerpo. Sentí que mi ser salió del cuerpo, que entraba como si fuera una cueva subterránea, típico de lo que suele suceder. Allí comenzó un contacto más directo con los seres de Iberocéano. Ellos se muestran como una luz que tiene un contorno, como si fuera un cuerpo físico, y no se ven rasgos definidos. Tal cual, así es, tal cual. Yo tuve una experiencia también donde
estuvo adentro de una supuesta nave y los seres los veía de esa manera. Les veía un poquito sus ropas, batas, su luz, pero no se les podía ver ni las manos ni las caras. Los rasgos sí se los podía percibir a nivel del plexo, que no había nada malo en esa percepción y en esa experiencia. Así que estamos completamente de acuerdo con lo que dice María Albina acá, ¿no? Muy bien. Diferentes notas tengo acá. Insisten que en Río Negro y Neuquén hay 2 ciudades subterráneas, realidad o ficción. Sí, está lleno, chicos. Hay en los alrededores de Bariloche hay varias, no hay una sola. Bueno, acá menciona una nota de masrionegro.com, Erx, Córdoba, la región de Punilla, Áncar, La Rioja, en las inmediaciones de Talampaya, Iberoceano, Río Negro, Azur, en Neuquén. Esta ciudad funciona como base operacional de los antiguos pueblos del desaparecido continente de Mu. Mientras nosotros experimentamos en este cuerpo físico, la Tierra también lo hace y nos propone trabajar en conjunto. Es decir, que la transformación de la sociedad humana se tiene que alinear con la Tierra. La Tierra se va a transformar y también se transforman sus seres, los que estamos en la clipa de esta Tierra. La Tierra se está transformando. Todo lo que está sucediendo tiene un porqué. Incluso lo geopolítico que está pasando tiene un porqué. El creador está manipulando incluso a los servidores de la Nahash para que finalmente se den todas las condiciones para el cambio. Como decía don Fabio Serpa, el cambio es inminente. El cambio es inminente. Cayona, en la Antártida. Bueno, acá están interesadísimos por esta ciudad muchos, que muchos dicen que fueron acá y no fueron. Ya hablé al respecto con lo de decir que fuiste a un lugar y no fuiste, ¿no? Bueno, ahí en la Antártida habría una ciudad intraterrena, una base llamada Cayona, una ciudad congelada que sigue vigente. Realidad o ficción de las urbes subterráneas, completamente realidad. Adam Hanok dice, son reales. Es más, yo las vi, por eso lo digo que son reales. Vi a Inquillur con mis propios ojos, no nos habíamos drogado, no habíamos tomado ni guachuma, ni ayahuasca, ni peyote, no habíamos tomado ni cerveza, ni vino, ni nada, ni habíamos tomado ningún medicamento que nos haga volar, ningún tramadol, ninguna cosa de esa, ningún roinol. Y estábamos en nuestras plenas facultades y se nos presentó la ciudad de Inquillur junto a muchas manifestaciones, como también se le presentó en ese mismo lugar a otros equipos. Yo me acuerdo que yo me interesé por el lugar, voy a decir la verdad, me interesé por ese punto, por la experiencia que tuvo Código OVNI, Daniel Valverdi y Jorge Marrón. Estuvieron ahí, de hecho tengo entendido que Jorge Marrón estuvo viviendo ahí. Entonces estamos acá, fotos del balneario La Lobería, ciudad subterránea cerca de Viedma, y verá ciudad subterránea. Estoy viendo muchas notas al respecto. Esta señora se ocupó de empezar a difundir, y acá hay también testimonios. Laura Verón: La Lobería es mi lugar en el mundo, lugar en el que crecí y que amo profundamente. He acampado muchas veces y siempre me voy a Viedma. Ahora vivo en otra ciudad. Hace 2 años fuimos con mi pareja a una casa que alquilamos. Vino una tormenta muy fuerte, se cortó la luz porque un rayo cayó sobre un transformador. Con algunas velas pudimos cenar e irnos a la cama. Comenzamos a buscar nuestros celulares para usarlos de linterna. No hubo modo de encontrarlos. Cosa rara porque todo el tiempo estábamos seguros de dejarlos sobre la mesa.
Al no encontrarlos nos fuimos a la cama sin ellos. Yo particularmente entré en pánico con la sensación de que había arañas en toda la habitación y la cama. No había luz para comprobarlo. Al otro día, cuando despertamos, encontramos los 2 celulares bajo una pila de ropa que había en un sillón en el cuarto. Los dos nos miramos sorprendidos. Ninguno había colocado los celulares ahí. No sé qué fue, pero no fue normal. Franco Garavito. En el año 2016 trabajé en la lobería con otro amigo de Balcheta y por las noches antes de irnos a dormir salíamos al mirador del restaurante. Varias veces vimos luces sobrevolando el mar, pero una noche fue increíble lo cerca que se veían las luces que hasta te encandilaba. Y al día siguiente, charlando con los chicos, esto es testimonio Franco Garavito, charlando con los chicos del museo que está a unos kilómetros, ellos nos comentaron que también las vieron. Y así varias cosas. Estuvimos toda la temporada trabajando. De noche pasan cosas raras. Todas las noches íbamos a lo de Beto a jugar pool y volvíamos de madrugada con la cola entre las patas. Ja, ja, ja. Claudia Irigoyen. Con el camping lleno de gente en temporada alta, presencié junto a mi familia más de 30 acampantes que, como yo, mirábamos al cielo, una flotilla de ovnis en forma de triángulo. Estaban formados, era una noche muy clara, nada de viento, súper cálida. Estaba también en ese momento Juan Domingo, un amigo, Pato Díaz, asiduo de la lobería también. Vieron una flotilla de ovnis con Pato Díaz, Claudio Irigoyen, Juan Domingo. Otro testimonio, Romy Segura. Hace unos veranos decidimos ir con 2 amigas a acampar en la lobería. Comimos algo y cuando oscureció decidimos bajar a la playa. La luna estaba llena y podía verse las siluetas. La marea estaba baja, así que decidimos sentarnos con toallas cerca de las rocas en la bajamar. Como a la hora de las charlas vimos una silueta vestida de blanco como brillante en la bajada. La parte del descanso parada como mirando al mar. No teníamos idea de quién era y a los 15 minutos de estar parada rompió en un llanto que nos helaba los huesos. No supimos qué hacer, pero que seguro no era algo normal. Después de unos minutos paró el llanto y empezó a subir las escaleras hasta que no la vimos más. Nunca voy a olvidar semejante experiencia. Bueno, eso ya tiene que ver para mí con algo no muy bueno. Grisela Ortiz Cambarberi. Cuando yo era chica, en los veranos una impregnación de algo por alguien que algo que pasó ahí, alguien que perdió a alguien en la playa, ¿no? Cuando yo era chico, en los veranos nos íbamos a acampar un mes a la lobería. Grisel Cambarberi. Mi hermana, una amiga de mi vieja y sus hijos se habían hecho amigas del guardafaunas, Edgardo. Así que cada tanto nos juntábamos a comer en la reserva. Una noche estábamos en el mirador, vimos cómo entraban y salían luces al y desde el mar. ¿Se acuerda Yamila Ortiz Cambarberi, Natacha Emanuela Genovesa del Río? Bueno, y ese mirador precisamente mira hacia precisamente el noreste, al lugar donde yo les digo. El lugar exacto es 8 kilómetros de la playa del balneario El Cóndor, 17 kilómetros del mirador de la lobería. Ahí está Ibero-Océano. Como hemos escuchado, hay muchos relatos de objetos entrando y saliendo del mar en ese lugar. Gracias a todos por estar. Esto fue el primer programa de Testimonio Omni Podcast. Espero que les haya gustado. Shalom Uberajá para todos. Testimonio
Testimony of OVNI.